Hola, ¿qué pasa? Hoy te voy a contar todo lo que debes saber del Ford GT en 10 minutos. No es americano. Es el segundo Ford que ganó a Ferrari en Le Mans. Por mucho dinero que tuvieses, no lo podías comprar. Y parece un Transformer. Le Mans, 1966. Henry Ford second attended and was given the honor of... Came with his ballers, the ground straight up. This time we just praying that nothing was hit. El origen se remonta al año 1963, cuando Ford estuvo a punto de comprar Ferrari, pero al final los italianos se echaron atrás. Ahí fue cuando Henry Ford II decidió encargar un coche con el que ganar a Ferrari donde más le dolía, en Le Mans. Para ello contrataron a los mejores: Lola, la firma británica para el chasis; John Wyer, el máximo responsable técnico de Aston Martin cuando ganó Le Mans en el año 1959; Carroll Shelby, sí, el del Shelby Cobra, para hacer el motor. Además, había sido el mismo piloto que había ganado Le Mans con Aston Martin en el 59 con Wyer. Solo 3 años después de aquella decisión, Ford ganó las 24 horas de Le Mans del 66, copando el podio en primera, segunda y tercera posición con los Ford GT. Una carrera que siguieron ganando en el 67, en el 68 y en el 69. De hecho, en el 67, el piloto Dan Gurney, americano, para celebrar la victoria, en vez de beberse el champán, lo esparció a modo de spray. Desde entonces lo hacen todos los pilotos, pero él fue el primero, con un Ford GT. Y para cerrar la historia, ¿sabes por qué el primer Ford GT se llamaba GT40? Por las 40 pulgadas de altura, que era la altura mínima reglamentaria para competir en Le Mans, lo que sería 1,01 metros de altura. Al loro, antes de continuar con este vídeo, queremos agradecer a Pyrenees Motor, Unic y Circuit Andorra por apoyar este vídeo. ¿Pero qué tienen en común un coche de los años 60 con esta nave espacial del siglo XXI? Pues mucho. Sí, hay un GT en medio entre aquel primer GT de los 60 y este del 2016. Entre medias hubo uno a principios de los 2000, del que apenas se fabricaron 4.000 unidades, y fue un coche de calle del que luego a posteriori se hicieron versiones de competición para particulares. Sin embargo, tanto el primero como este tercero y último Ford GT fueron coches diseñados desde cero como un coche de carreras, al que a posteriori se le pusieron intermitentes y demás para homologarlo para la calle, pero son coches de carreras. Aquí pone Ford y Ford tiene la sede en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Sin embargo, este coche no está fabricado en Estados Unidos, está fabricado en Markham, Ontario, en Canadá. ¿Por qué? Porque detrás de la producción y el desarrollo técnico de este coche está Multimatic, una empresa especializada en coches de competición y en pequeñas series que tiene sedes en distintos puntos del planeta. De hecho, Multimatic ha producido coches tan especiales como el Aston Martin 177, el Ford Mustang GTD o incluso el Mercedes AMG One. Multimatic proyectó un coche para Ford para ganar Le Mans, de forma que hicieron una especie de prototipo camuflado de GT, un coche pensando únicamente en ganar la carrera, con un monocasco de carbono, una carrocería de carbono que puede parecer de un supercar equivalente a la época, pero tiene un montón de detalles aerodinámicos pensados única y exclusivamente para la competición. De hecho, tal fue el desarrollo que en 2016, 50 años después de la primera victoria de Ford en Le Mans, Ford volvió a ganar con este GT. Ahí detrás, bien lejos, está el motor. Si bien los otros dos Ford GT que existieron en el pasado tenían un motor V8, el primero atmosférico y el segundo con compresor volumétrico, este es un V6 EcoBoost, un motor biturbo de 6 cilindros que declara 659 caballos y 745 Nm de par. Además, como detalle curioso, tiene el tapón del aceite de aluminio. Otra diferencia con los anteriores Ford GT es que aquellos tenían una caja de cambios manual, sin embargo, este nuevo usa una caja de cambios automática de doble embrague Getrack de 7 relaciones, que se usa con levas en el volante. Que cabe en el maletero del Ford GT son 5 Ford Mustangs a escala 1:43. Sí, el Ford GT es un modelo importantísimo para la historia de la marca del óvalo, pero esta marca no sería lo mismo sin el Mustang, el pony car por excelencia, el coche que inventó este segmento de los V8 delanteros trasera deportivo a precio asequible, como
estos que acaba de lanzar ahora mismo Planeta de Agostini, una serie coleccionable en los kioscos y por suscripción. Tenéis el link en la descripción del vídeo ahí debajo y también aquí arriba. Y estamos hablando de una colección de maquetas a escala 1:43. Ese es el primero, el 64,5, pero también hay GT390 de Steve McQueen en la película Bullitt, el icónico Hertz GT350H, un coche que estuvo de alquiler, eran 1000 unidades que Hertz compró a Ford de Shelby. Se podía alquilar por $17 al día un Mustang Shelby con 306 caballazos, un coche icónico. Bueno, ya lo sabéis, si queréis ver la colección está en la descripción del vídeo. Seguimos con esta review. Todos los Ford GT son de carbono, sin embargo esta unidad es una de las 50 de la Carbon Series, una serie especial en la que en la parte central no se aplica pintura, únicamente barniz, para poder dejar a la vista el carbono real que hay aquí debajo. Mientras que en la vista lateral puede parecer un supercar normal, desde la trasera se aprecia que esto es un prototipo de verdad, un coche de Le Mans hecho pura y exclusivamente para correr en competición. Toda esta parte de la carrocería, lo que envuelve el habitáculo, se cierra hasta el final, donde hay los escapes, y luego separado por completo están las dos ruedas con esta parte completamente carenada, y aquí esta ala que sale desde el techo sirve para visualmente unir la carrocería y canalizar el aire, pero para disimular que no se trata de un prototipo, sino de un coche de calle. De hecho, hay cortes por toda la carrocería, como aquí una salida para extraer temperatura del motor, y lo que sería pues un faro tradicional, un piloto trasero, está agujereado y en el centro también se encarga de extraer temperatura de la aleta trasera. Parece un Transformer, y no solo por estas puertas que son increíbles, las que esperas encontrar en un supercar de verdad de la buena. También parece un Transformer por la suspensión. El coche es capaz de modificar la altura en 5 centímetros, cambiando la altura libre de 70 a 120 milímetros. 120 es la altura normal, y de golpe le das al botón y ¡pam!, cae de golpe. ¿Por qué? Porque tiene un sistema hidráulico, una suspensión activa increíble desarrollada por Multimatic. Vuelves a dar al botón y vuelve a subir. Magia pura. Y con este modo track el alerón aparece de golpe, estaba perfectamente integrado con el resto de la carrocería y también por hidráulica, ¡pam!, sube de golpe. Cuando estás en circuito rodando a fondo, al frenar se va inclinando o volviéndolo a dejar plano para dar o más carga en las frenadas o ser menos resistente al avance, menos drag en las rectas. El interior está envuelto por una jaula de seguridad integrada dentro de lo que es el tapizado. No se ve, pero este coche lleva una jaula de competición. Tiene una forma al parabrisas como un coche de carreras, como un prototipo de Le Mans. Está todo muy pensado para la aerodinámica. Tan pensado para la aerodinámica que los dos asientos están súper juntos. Hay espacio para dos adultos, pero estás enganchado uno con otro. Aquí hay dos pantallitas, una táctil central y otra de cuadro de instrumentos principal, que se gestionan con el volante. O sea, el volante es como el de un coche de Fórmula 1 o como un coche de Le Mans. Tiene todos los mandos posibles. Aquí no hay mandos satélite como un turismo de calle. Detrás del volante solo hay levas, aquí de aluminio, de película, increíbles, de competición de verdad. Ahora bien, se fusionan esos elementos tan de carreras, tan racing, con otros elementos quizá no tanto. Como por ejemplo, la llave es la misma que tienes en una Raptor y los botones de los elevalunas, que son los mismos de cualquier Focus. Y otro detalle muy de carreras es que el asiento es fijo, pero puedes regular en inclinación el respaldo. Para estar cómodo y que mi cabeza no toque el techo, pues lo reclinas hacia atrás. Entonces, ¿qué haces? Pues puedes mover los pedales tirando una palanca y también la columna de dirección entera, de forma que tú estás en el mismo sitio, pero regulas pies y manos a tu altura. Y por mucho dinero que tuvieses, tampoco podías llegar a una concesión y comprarlo así en cualquier Ford del planeta. Tenías que aplicar por un formulario online directamente en la central de Dearborn y ahí ponerte en contacto con la marca para hacer una especie de trabajo de investigación sobre ti, en el que tenías que presentar un vídeo presentándote, explicando por qué querías comprar el coche. Si luego te aceptaban, tenías que demostrar y firmar un documento que en 2 años no podías vender el coche y que también lo tenías que tener como mínimo durante 50 millas, o que serían 80 kilómetros. Y entre 2016 y 2022, Ford Multimatic acabó fabricando casi 1.200 de los teóricos 1.350 coches que estaban proyectados. Un coche que
En este caso es del 2022, de los últimos fabricados. En resumidas cuentas, el Ford GT es uno de los pocos supercar modernos que sí que tiene un link directo con la competición. Esto fue un coche 100% de carreras, concebido para ganar Le Mans, lo hizo, y además, gracias a aquella gesta, hoy tenemos un coche de calle matriculado que es increíble, una joya bestial. Gracias a Escudería MS Andorra por habernoslo cedido. Si lo queréis comprar, ya vais tarde. Se ha vendido por casi 1 millón de euros, con lo cual demuestra que esta es una pieza de colección para el futuro. Y ya lo sabéis, si queréis ver más vídeos como este en el canal, bueno, apoyarnos, darle al me gusta, suscribiros y activar con la campanilla las notificaciones, así seréis los primeros en ver nuestros vídeos.